Ok, buenas noches, ahora sí chiquillos, vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Hoy qué vamos a ver? La iluminación. La iluminación, no los iluminados. Entonces, la semana pasada, bueno, esto lo tengo aquí en la pantalla, pero todavía no vamos a entrar aquí, nada más lo dejé ahí de fondo. La semana pasada, o mejor dicho, vamos a continuar con la clase, la lección que habíamos quedado con los libros apócrifos, ¿verdad? Habíamos quedado en eso y después vamos a pasar al tema de la iluminación. Ya habíamos visto algo y para que lo anotemos ahí y vamos a ahondar un poquito en el tema. Ahora, otra vez, ¿qué son los libros apócrifos? ¿Se acuerdan qué era? ¿O qué significaba esta palabra? Son libros que lo escribieron hermanos, ¿verdad? Pero no fue revelación de Dios. Ok. Inspirado. Ajá, pero ¿qué significa apócrifos? ¿No se acuerdan? De poco valor. ¿Se acuerdan? De poco valor, que simula, imita o parece ser real, pero no lo son. Estos libros nunca fueron reconocidos como canónicos. Ya habíamos visto eso la semana pasada. ¿Se acuerdan qué es el canon? No las impresoras Canon ni las... ¿Pero qué es el canon? ¿Es qué? Es el compendio de libros. ¿Correcto? Ajá. Ajá, algo falta, correcto, pero va bien. Bueno, no importa, por lo menos la idea es que lo tengan y lo repasen. Es el conjunto de libros Inspirados por Dios. Ajá. Ya está cerrado. Sí, no, sí es parte, pero de hecho es parte, pero es el conjunto de libros, recordemos esto, es el conjunto de libros aceptados como palabra de Dios por su autenticidad y autoridad. Ya eso lo habíamos visto en la clase pasada, entonces ahí lo tienen para que lo recuerden, para que en algún momento ustedes les preguntan, ya ustedes saben. Bueno, estos libros apócrifos no fueron reconocidos por los judíos, ni siquiera tampoco por el Señor Jesús, habíamos visto algo de eso. Jesús no hizo mención de ninguno de los libros apócrifos, hizo mención, por ejemplo, sí, de los salmos, de los proverbios, dame un momento. Sí, hizo mención de los salmos, de los proverbios, hizo mención de los profetas mayores, hizo mención de los profetas menores, citó un sinfín de partes de la palabra, citó Génesis, etcétera. Al final de cuentas el Señor citó toda la Biblia, ¿verdad? Todo lo que es el Antiguo Testamento. Y de ahí el Señor tomó para dar enseñanzas. Y no vemos en la palabra que el Señor haya hecho referencia a los libros apócrifos. De hecho, yo no vi, si ya ustedes leyeron toda la Biblia, no aparece una mención. Entonces el Señor Jesús nunca dijo, por ejemplo, que Jesús haya dicho, bueno, como dijo Tobías, no aparece. ¿Verdad? No sale. Nunca usó la expresión jamás es al Señor Jesús. Nunca usó, por ejemplo, el libro de sabiduría. Por cierto, ya ustedes vieron los libros apócrifos. ¿Será que no se los he mandado? Pero igual, podemos buscar. Sí, de hecho están, los pueden descargar, son gratuitos. Tengo la Biblia, Dios habla hoy, Ahí están todos. Ok, ahí ustedes los pueden ver. Recuerden que les dije que los pueden leer, no pasa nada. No les va a salir un tercer ojo, ¿verdad? Por aquello. No les va a crecer un brazo adicional o 2 brazos adicionales, no va a pasar nada. Por aquello, ¿verdad? Entonces tampoco usó el libro de sabiduría, entonces, por lo tanto, todos estos libros son considerados como apócrifos. ¿Qué eran apócrifos? De poco valor, y no fueron reconocidos ni por los judíos ni por el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hablar de un personaje para que lo vayan anotando. Ya lo habíamos visto en hermenéutica, pero es un personaje espectacular. Es un personaje, es un teólogo católico de los primeros años de la vida de la iglesia.
es de la época aproximada de los 340 después de Cristo. Y vamos a ver si saben, porque vamos a ver si se acuerdan. Es de la época aproximada hacia los 340 después de Cristo, llamado Jerónimo. Ajá, Jerónimo. Jerónimo de Estridón. También como, sí, este hombre, recordemos, él es muy reconocido en la Iglesia Católica porque fue él quien tradujo, recuerden, la Biblia. Él le tradujo la Biblia al Papa, al Papa Dámaso, así. Primero, Jerónimo se le puede decir que es uno de los pilares de la Iglesia Católica. Jerónimo hizo, ojo con esto, Jerónimo hizo muchas observaciones en contra de los libros apócrifos. Hoy van a aprender algo de esto interesante. Estos libros, recordemos, no tienen mucho tiempo de haberse incluido en la Biblia católica, tiene poco tiempo y data de que se incluyeron del 1548. Y no digo, es un montón para nosotros, pero no son viejos como decir 2000, 3000 años, ¿verdad? Datan del, les dije, 1548. Que fue que la Iglesia Católica los admite y los incluye. Pero de los 1500 para atrás no fueron admitidos por la Iglesia Católica. Entonces a partir de esa fecha fueron admitidos, o por lo menos lo más cercano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Puede ser que más o menos. Este señor Jerónimo de Estridón fue el que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa Biblia? ¿O cómo se llama? No puede ser. Vamos. ¿Cómo se llama esa Biblia? La Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Con V. Vulgata. Vulgata Latina. ¿Saben por qué es Vulgata? Del vulgo. De los vulgares. Vulgo. La Vulgata Latina. Fue él el que la tradujo, ¿verdad? La Vulgata Latina. Hizo también Jerónimo de Estridón. Hizo muchísimas distinciones de los libros canónicos, de los que hizo distinción de los que eran canónicos y los no canónicos. ¿Me doy a entender? Es decir, los deuterocanónicos, ¿verdad? O los apócrifos. Les voy a mencionar cuáles son los libros que tal vez a lo mejor alguno de ustedes ya lo saben. Hay varias Biblias que tienen esos libros. Me dijo Gustavo que tenía una, ¿verdad? Son varios libros. Uno de ellos es, por ejemplo, Tobías, el libro de Judí. Son adiciones. Por ejemplo, el libro de Judí dice, son adiciones también, hay adiciones al libro de Esther. Abran Esther, por favor, vayan al último capítulo y ténganlo ahí nada más. Hicieron adiciones al libro de Esther. Está el libro de Sabiduría, está el libro de Eclesiástico, está Baruch, la carta de Jeremías, aparte del libro de Jeremías. Hay adiciones al libro de Daniel, que está modificado en algunas partes del libro de Daniel. Son 4 las modificaciones que tiene. Primera, segunda Macabeos. Ahora que ustedes y yo ya somos creyentes, y que ya somos cristianos y tenemos además al Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros sí podemos leer los libros apócrifos, ¿verdad? Porque no los vamos a hacer como ley en nuestras vidas. A veces como que hay gente que les tiene miedo, pero como les dije yo la semana pasada y se lo repito hoy, no pasa nada. No pasa nada si los leen. Porque el mismo Espíritu Santo nos va dictando lo que está bien y lo que está mal. ¿Estamos? Hay varios comentarios, escuchen esto, lo pueden, si ustedes quieren lo anotan, repito, va a quedar grabado, pero lo pueden anotar por si ustedes quieren tenerlo ahí, ustedes parte. Ojo,
Hay varios comentarios que hizo Jerónimo. Ahora, si me dicen, tienen Esther, ¿verdad? ¿Cuántos versículos tiene el capítulo de Esther? ¿Ah? Capítulo 10. ¿Cuántos qué? Versículos tiene el capítulo 10 de Esther. Tiene 3. Ok. Vamos a ver. ¿Cuántos tiene? 3. Correcto. Por aquí está, por aquí. Ok. Tiene 3, ¿verdad? La Biblia de ustedes tiene 3. ¿Usted lo encontró, Esther? Y aquí estoy. Ok, búsquenlo. Necesito que todos lo tengan y lo estén viendo. Lo voy a tenerlo por acá también. ¿Me dice cuándo lo tiene nada más? Sí. Lo tienen. Ahora sí, ¿cuántos versículos tiene el libro de Esther el de ustedes? ¿Ya me dijo Gustavo? Voy yo, falto yo. Ok, aquí lo tengo yo. Ok, lo tienen 3, ¿verdad? Resulta que la Vulgata tiene más versículos. Hay una Biblia que se llama, la pueden apuntar, se llama Torres de Amán. Esa la pueden descargar también. En esa Biblia, y creo, Gustavo, que la que usted tiene en su casa, revísela, creo que tiene, revísela porque creo que esa tiene más. Pero esta Biblia, Torres de Amán, ya les digo cómo se escribe. ¿Lo ven ahí? Torres Amán. Ahí, en esa Biblia, vienen los otros capítulos añadidos y versículos añadidos, ¿verdad? Y con respecto a los versículos y capítulos añadidos, por ejemplo, en el libro de Esther, Jerónimo de Estridón dijo lo siguiente. Oigan lo que él dijo. He traducido, escuchen lo que él dijo, porque ustedes van a preguntarse, ¿por qué la Biblia de nosotros solo tiene 3 versículos? ¿Verdad? O otros libros, ¿por qué solo tienen tantos capítulos y otras Biblias no? Escuchen lo que dijo este señor. Acuérdense que él era un teólogo católico, ¿verdad? Oigan lo que él dijo. He traducido con toda fidelidad lo que se halla en el hebreo, lo que sigue, lo he hallado escrito en la edición Vulgata. Es decir, que esto que él está diciendo, que están en estos otros libros que tienen adicionales, él está diciendo, yo he traducido del original hebreo o griego, he traducido tal cual como vienen. Lo que está añadido, los demás versículos, no están en el original. ¿Me doy a entender? ¿Seguros? ¿Raquel? O sea, él lo añadió. Pero No. Bueno, lo cogió de la otra Biblia, pero quiere decir que eso no es No viene del inspirado. original. Pero no es inspirado. No. Lo que está adicional, por eso les dije cuántos versículos tiene 3. Lo que ustedes vayan a encontrar en otras Biblias añadido, él dice, él pone un comentario y dice, yo he traducido esto fielmente como vienen los textos originales. Lo demás está ahí añadido, pero no vienen en los textos originales. ¿Me doy a entender? Ok. ¿Quién lo añadió? Muy buena pregunta. No, él no lo añadió, él lo colocó. No me voy a adelantar, voy a seguir, porque ya casi me adelanto. Dice, Jerónimo hace muchos comentarios, y por ejemplo, en el capítulo 11 de Esther, ustedes no lo tienen, búsquenlo, lo tienen. ¿Verdad que no? No les va a salir, obviamente. Pero en el capítulo 11 de Esther, Jerónimo de Estridón dice, este era el principio del libro de Esther, en la edición Vulgata, pero no se halla ni en el hebreo ni en ninguno de los otros autores. No existe en el original. ¿Quién lo añadió? No me pregunto.
Alguien que se inspiró con Alguien demasiado, pues, se puso inspiradísimo, ¿verdad? Pero dice Jerónimo que él, en los originales, él no lo encuentra. Pero él lo está agregando y ya vamos a ver por qué. O sea, ¿por qué permite que estén? Y ya van a ver por qué. ¿Por dónde me quedé? Ok. Entonces dice él, repito, que este era el principio del libro de Esther en la edición Vulgata, pero que no se halla ni en el hebreo ni en ninguno de los otros autores. Lo que yo les estoy tratando de hacer ver a ustedes es que noten que los estudiosos y los expertos de la Iglesia Católica no reconocían en ese tiempo los libros apócrifos. No los reconocían. Y por ejemplo, este hombre, Jerónimo de Estridón, fue una persona, fue muy notable. Ustedes pueden buscar en internet de Jerónimo y van a encontrar un montón de cosas de él. Fue muy notable él en su tiempo y en el catolicismo, no solamente, ¿verdad?, como persona. De hecho, Jerónimo fue un exégeta, no un jetón, ¿verdad? Él fue un exégeta católico. Y esto lo llevaba también a que él, este Jerónimo, fuera muy sincero en sus comentarios. Y él hacía una crítica acerca de los capítulos añadidos. ¿Saben qué es un exégeta? Eso. Es una persona que expone o interpreta un texto, especialmente de la Biblia, ¿verdad? Eso es. Que viene de exégesis, que ya ustedes vieron que es exégesis. Ahora, por ejemplo, en el capítulo 13 de Esther, búsquenlo ahí, capítulo 13, no lo tienen, obviamente, que no está, los quiero ver, los quería agarrar a ver, no está en sus Biblias. Escuchen lo que dijo Jerónimo con respecto a esto. Él dijo que no se halla el texto en el hebreo. Ese capítulo 13 no existe en el original hebreo. Les voy a hacer varios comentarios que hizo este señor Jerónimo acerca de los libros apócrifos y de las adiciones. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Daniel, él hizo una nota en el versículo, pueden verlo por favor, en el versículo 3, en el capítulo 3 de Daniel, él hizo una nota del versículo 23 y 24. Me dicen cuándo lo tienen. Daniel 3, 23 y 24. Ajá. ¿Lo tienen? No lo vamos a leer, lo que quiero es que lo vean. Lo pueden leer, pero no lo vamos a leer, nada más quiero que vean algo. ¿Me dicen? Daniel 3 del 23 al 24. Si ustedes notan en sus Biblias hasta dónde termina ese capítulo, ¿hasta cuál versículo? ¿Hasta el dónde? 30. Termina hasta el 30, ¿verdad? En la edición de la Biblia católica tiene adicionado del versículo 23 hasta el 91. Yo lo tengo, de hecho. Yo tengo esa Biblia. Está añadido del 23 hasta el versículo 91. Nosotros lo tenemos hasta el 30, ¿verdad? A esa añadidura se le conoce como la oración de Azarías, y es una adición del libro o al libro de Daniel que nosotros conocemos. De hecho, lástima, no lo tengo abierto, voy a ver si ahora en el receso lo abro para que lo vean, para que ustedes vean lo que dice. Vienen unos versículos y cambia totalmente, y viene una oración como un cántico de Azarías. Ahora lo vemos, para que no se queden con la duda. También hay, ojo con esto, también hay un Daniel 13. Busquen en sus Biblias el capítulo, hasta el último. ¿Hasta dónde llega? llega hasta el 12, ¿verdad? Hay uno en Daniel 13, la historia de Susana. Daniel 14, la historia de Bel y el dragón. Yo lo tengo ahí, de hecho se los voy a pasar para que lo vean.
en estas partes que sí son las que están añadidas y son consideradas apócrifas. Jerónimo de Estridón dijo, lo que sigue no lo hay en los códices hebreos. No lo hay. Los códices son los manuscritos, ¿verdad? Son los manuscritos de importancia histórica o literaria. Entonces dice Jerónimo de Estridón que todo eso que está añadido no está en los originales, en los rollos originales. No está, están añadidos. ¿Quién los agregó ahí, Gustavo? Una persona. Súper. Inspiración natural. Sí. Sí, buen aporte, sí. Ahora, en el capítulo 12 y 13 también escribe una nota Jerónimo, y lo que sigue dice, lo que sigue se haya trasladado de la edición Teodosio, que también era una edición con libros apócrifos. O sea, si ustedes pueden conseguir, repito, una Biblia católica, yo se las voy a pasar, creo, pero si la logran conseguir antes, la puedan ver, que la puedan ojear, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Recuerden que el tema pasado era la autoridad de las escrituras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y para poder ver esto, nosotros necesitamos ver lo que no es correcto y ver lo que sí es correcto. ¿Se acuerdan cuando iniciamos las primeras lecciones que eran falsas doctrinas y fundamentos? La idea era ver qué es lo falso y qué es lo correcto. Entonces, básicamente es exactamente lo mismo. Estamos viendo ahorita, para terminar el tema de la semana pasada, que es la autoridad de las escrituras, hay que ver lo que es correcto de lo que no es correcto. Ahora, ¿por qué no fueron considerados los libros apócrifos dentro del canon? ¿Por qué? Porque no son inspirados. ¿Qué más? No concuerdan. ¿Qué más? ¿Qué significa apócrifo? Porque tienen poco valor, pero todo lo que ustedes dijeron es válido. Tienen poco valor. Ustedes los pueden leer y se van a dar cuenta de que realmente su valor espiritual está muy por debajo de lo que nosotros tenemos en la palabra. Y además, tienen muchísimas contradicciones. Por ejemplo, ¿quieren saber un ejemplo? Denigran a la mujer, aprueban la idolatría, entre un montón de cosas más. Ustedes lo pueden ver y ustedes van a decir, no. Se van a dar cuenta. Y a lo mejor ustedes se van a preguntar, ¿y todo esto para qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué quieren saber esto? Para no dejarnos engañar. Si ustedes salen de aquí y alguien viene y les dice, ¿esto es una iglesia? Ustedes van a decir que sí. Y les empiezan a hablar y les hablan de estos temas, ustedes ya tienen cómo defenderse. Sí. Sí. Yo sé. Ahí está la crema. Entonces recordemos que esto aquí es una escuela bíblica y tenemos que estar informados. ¿Informados en qué? ¿En una parte? ¿En cuánto? En todo tenemos que estar informados. Hay un libro, se los voy a pasar también, que tiene un libro que tiene como 400 páginas. No creo que lo vayan a leer todo, ¿verdad? Pero se llama, por aquellos si lo quieren apuntar, se llama Noche con los Romanistas. Este es un libro católico. En este libro hay una nota que dice, escuchen lo que dice este libro. La nota dice, se llama Noche con los Romanistas. Y este libro tiene una nota y dice, la Iglesia desconoce libros apócrifos, por tanto debemos acoger a los hebreos, de los cuales el Señor habla y sus discípulos tomaron ejemplo. Esto es un libro católico. O sea, el que lo escribió es un católico. Y oiga lo que dice, repito lo que él dijo. La Iglesia desconoce libros apócrifos,
Por tanto debemos acoger a los hebreos, de los cuales el Señor habla y sus discípulos tomaron ejemplo. Entonces, ese es el punto. Todo cuanto, dice él, todo cuanto no esté en aquellos libros hebreos, debemos desecharlo. Lo dice un escritor católico. Y esto lo dijo este hombre, ¿verdad? Que es católico. Se llama, para que si lo quieren tener el nombre del muchacho o la persona, se llama Michael. Se los voy a apuntar porque es difícil. Michael Ho. Déjenme ver si es con una T. Sí, joven. Sí. Así se llama el que escribió el libro. Entonces ahí para que lo tengan. Igual, yo se los puedo pasar, yo lo tengo ahí. HM, lo pueden también buscar como HM Simul. Escribió y dijo, ojo lo que dijo este señor, Tobías, Judith y los libros de los macabeos, escuchen lo que dijo, la iglesia los lee en verdad, pero no los recibe entre los escritos canónicos. Sí, solo para engañar a la gente. Recuerden, fue hasta el año 1548 en el Concilio de Trento que la iglesia les dio reconocimiento como parte de la Biblia, pero fue también en ese tiempo, recuerden, aquí en el Concilio de Trento llegaron a la conclusión de que iban a agregar esos libros, ¿estamos? Pero se dio también en ese tiempo, que era cuando ya se estaban dando, por así decirlo, los reformadores, que ya estaban saliendo en acción, ¿verdad? Y ellos, recordemos que ellos no estuvieron de acuerdo con incluirlos dentro de los libros canónicos. O sea, hay muchísimo que decir respecto a ese tema, y hay muchísima información. Incluso, aunque no la hubiera, el simple hecho de leer los libros estos deuterocanónicos o los apócrifos, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que no son correctos y que no van de acuerdo a la sana doctrina. Vamos a ver algunas pruebas de que la iglesia aplicó a los textos para declararlos canónicos. Es decir, ¿qué fue lo que la iglesia usó o utilizó para decir este libro sí y este libro no? Vamos a ver qué fue. Hubieron libros que se tardaron, por ejemplo, más tiempo en declararlos como canónicos. Por ejemplo, el libro de Hebreos y, por ejemplo, el libro de Santiago. Tardaron más en aceptarlos. Hay gente que no le gustó, por ejemplo, el libro de Santiago. Y cuando yo me refiero, hubo gente que no le gustaba el libro de Santiago, me refiero a Martín Lutero. A Martín Lutero no le gustaba el libro porque este libro habla acerca de la fe con obras. Y como no concordaba con la teología de Martín Lutero, él no lo aceptaba. Hebreos también es uno, Santiago, segunda de Pedro, tercera de Juan y Judas. Tardaron más tiempo en aceptarse. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuáles eran las pruebas que la iglesia aplicó a los textos para declararlos canónicos? Entonces, muy tranquilos, para que apunten por aquí. ¿Qué? Ok, les decía cuáles eran las pruebas que la iglesia aplicó a los textos para declararlos canónicos. Bueno, se los voy a responder por aquello, ¿verdad? Si lo pueden ir apuntando, por lo menos lo que agarren. Tenía que haber una demostración de la autoridad del escritor. Ya les repito eso. Tenía que haber una demostración de la autoridad del escritor. ¿Lo tienen, sí? ¿Lo apuntaron? Ok. ¿Qué significa eso? Que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, esto se basaba
en la autoridad del legislador o del profeta o el dirigente de Israel. Es decir, para considerar los libros o considerar los textos canónicos, tenía o tendría que ser de alguien con autoridad espiritual. Por ejemplo, ¿como quién podrían decir ustedes alguien con una autoridad espiritual para eso, del Antiguo Testamento? ¿Quién? Moisés, correcto. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que Moisés escribió el Pentateuco, ¿verdad que sí? Ok. Les pregunto, ¿quién puede cuestionar a Moisés? No hay nadie que lo cuestione, porque era una autoridad. Moisés era un hombre de Dios. Recuerden, tendría que estar basada en la autoridad de algún rey también, o de algún profeta. En el caso del Nuevo Testamento, el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o haber sido respaldado por él, por el apóstol, ¿verdad? Esa era una de las demostraciones de la autoridad, o una de las pruebas que la Iglesia aplicó a los textos para declararlos canónicos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Claro? ¿Se están entendiendo? ¿O me devuelvo? ¿Verdad que sí? Todo bien. En palabras sencillas, en el Nuevo Testamento, vamos a ver, en el Nuevo Testamento se tenía que tener, por así decirlo, la firma o la autorización apostólica. Por así decirlo, ¿verdad? Se debía tener la autorización de los líderes. Por ejemplo, la semana pasada lo vimos, Marcos y Lucas no fueron apóstoles. En el caso de Marcos, ¿qué hizo Pedro? Pedro respaldó el Evangelio de Marcos. Y en el caso de Lucas, el apóstol Pablo fue el que respaldó el Evangelio de Lucas. Los libros mismos tenían que ofrecer una evidencia, escuchen esto, una evidencia interna de su carácter único como revelación de Dios. Recuerden que yo les fui enseñando lo de la revelación, que era como que si alguien, ¿se acuerdan que yo agarré a Gustavo y lo puse? Como que si alguien empujara a una persona a hacer algo, que al final que es el Señor, que reveló e inspiró a las personas. Entonces, por esta razón, los libros tenían que ofrecer algún tipo de evidencia interna de ese carácter único en cuanto a la revelación. Aparte de todo esto, las iglesias que ya existían en ese tiempo, ya ellos reconocían la autoridad de un libro de una forma muy general, o de una forma, por así decirlo, unánime, ¿verdad? Es decir, ellos no se estaban peleando por ver cuál sí y cuál no. Ellos no peleaban en ese sentido, porque llegaban a una unanimidad tal que todos llegaban al acuerdo de decir sí es inspirado. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? Ok. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu del Señor? El Señor los guió a que ellos se pusieran de acuerdo, que todos estuvieran de acuerdo. Vamos a buscar un texto en 2 de Timoteo 3. Ya les digo el versículo. Vamos a ver un texto en 2 de Timoteo 3. Y cuando las personas están en el Espíritu, es fácil ponerse de acuerdo. ¿Por qué a veces no nos ponemos de acuerdo? Porque hay algunos que no están en el Espíritu. Y también dice la palabra de Dios que debemos de tener comunión unos con otros, pero la verdadera comunión, ¿con quién es? ¿Con quién? Con el Padre. La verdadera comunión, sí, es lo mismo, el Espíritu Santo es Dios. La verdadera comunión es con Dios. ¿Cómo poder tener comunión con alguien que no está bien con Dios? ¿Verdad que no se puede? Yo soy testigo de eso. No se puede. Cuando se hizo esto de la formación de la Biblia, tenía que ser guiada por el Espíritu Santo. Es decir, tenían que estar espiritualmente bien. 2 de Timoteo 3:16. ¿Quién lo tiene? Por favor, y lo lee fuerte. Suéltelo de una. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
y 17, perdón, que no le dije. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ok, esto que escribe el apóstol Pablo era, ojo, era una de las características que debería de tener todos los escritos, es decir, todas las cartas. Recuerden que yo les mencioné que Pablo escribió más cartas, ¿se acuerdan? Oigan, hay más cartas de los apóstoles incluso. ¿Ustedes sabían que hay un Apocalipsis de Pedro? ¿Sí? ¿Y por qué no están en la Biblia? Porque Dios no quiso que estuvieran ahí, porque no son, Él no lo mandó. Pero bueno. ¿Qué dijo usted de que según de Timoteo 3, 16, 17 era una qué? ¿En dónde quedó? Usted dijo que según de Timoteo 3, 16, 17 era una evidencia o era algo, no sé. No, lo que dije fue que creo que una de las características que debían tener todos los escritos ok, esto, perdón, sí, ahora sí, ya lo entendí, que esto que escribió el apóstol Pablo, esta de 2 de Timoteo, por ejemplo, esta era una de las características que debería de tener todos los escritos o todas las cartas. Esa era, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, recuerden, como les dije, que hay más escritos de, supuestamente, ¿verdad?, de los apóstoles, pero solamente estos, los que tenemos en la Biblia, fueron los que Dios inspiró. Hubo una sorprendente unanimidad entre las iglesias primitivas respecto a qué libros pertenecían a los inspirados. Oigan, y no hubo discusión. Yo creo que hay más discusión en esta época. Sí. Y en los que, ojo con esto, y en los que sí hubo algo de diferencia, se pudo desenredar, por así decirlo, tiempo después. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos no se sabe quién es el autor. No sabemos quién es el autor. Algunos, entre esos, yo considero y creo que pudo haber sido Pablo, pero no se sabe quién es. No estoy diciendo que fue Pablo, yo creo. Porque tiene mucha... Ajá. Y cuando no se sabe quién es el autor, ¿cómo se hace cómo se supo que era inspirado? A eso mismo, llegaron, por eso el libro de Hebreos, entre el Hebreo, Santiago y otros más, tardaron más en aceptarse, porque recuerden que chocaba con la teología de algunas personas, por ciertas cosas, pero ya con el tiempo se aceptó, no se pudo saber quién fue el autor, pero todo lo que enseña Hebreos es algo increíble, todo lo que habla, y es respecto al Antiguo Testamento, un montón de cosas que nos dan luz a nosotros. Entonces, al final, ahorita no, hay un montón más, ¿no? Ese ya queda para mí. Entonces, como les decía, Hebreos es uno de los libros más tremendos en lo que es la palabra. ¿Saben cómo es el libro de Hebreos? El libro de Hebreos es básicamente la explicación de toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Sí, tardó un poco más, pero al final lo tenemos. Y en base al contenido se llegó, en base al contenido, por ejemplo, de Hebreos, se llegó a la conclusión, y de otros libros, de que eran libros que sí se podían considerar dentro del canon. Ahora, ¿qué tan confiable es la Biblia o la Escritura? Bueno, Dios ha sido, recuerden, yo creo que la semana pasada se los dije que Dios ha sido el guardador, ¿verdad?, de su palabra, y nosotros se supone que estamos entre creyentes, entre puros creyentes. Yo espero que sí, que no haya nadie que dude de la palabra, pero esto es información que ustedes deben de tener para que ustedes tengan argumentos en contra de aquellas personas que son escépticas y personas que no creen. Perdónate, con este que era tu inspirador, no creen, vea, sobre todo ese señor dijo esto y era poderoso. Exactamente. Ya está bien. Bueno, es que por eso es interesante, ya a partir de uno de esos, es que desde 1500 para atrás no los aceptaban y aquí los incluyeron. Oigan esto que viene, escuchen, cuando las personas, aunque las personas no crean o que digan que no creen, de todos modos ustedes saben que siempre usan a Dios.
En internet hay un video, no se los pude conseguir porque son varios, entonces tenía que ir por uno y estaba difícil. En internet hay un video de un señor que se llama Richard Dawkins, para que lo busquen. Ojalá lo puedan encontrar. Pero a ver si es esto. ¿Lo ven ahí? Richard Dawkins. Este señor es un ateo. Este señor es un ateo y este hombre en el video estaba criticando a los cristianos y decía, porque lo apunté así textualmente lo que decía, dice él en el video: los cristianos ni siquiera saben los libros de la Biblia, ni siquiera se saben los evangelios. Ojo, ahora sí, es la moto. Estaba debatiendo con un pastor y el pastor le dice: usted dice que es ateo, ¿verdad? Y él dice: sí. Y que no cree en Dios. Yo no creo en Dios. No creo en un Dios, le dice el pastor. Y su libro de base es El origen de las especies, ¿verdad? Que es el de Darwin. Este señor, su libro base es ese, el del origen de las especies. De hecho, yo tengo ese libro, si lo quieren también. Y dice este señor: sí, ese es mi libro de base. Y le dice el pastor: dígame, ¿cuál es el nombre completo del origen de las especies? Entonces este hombre titubeó como que, y sabe, y bueno, esto es un poco largo, pero le dice el pastor: usted se escuda, le dice el pastor, en que nosotros no sabemos los evangelios, pero dígame otra vez, ¿cuál es el nombre completo del origen de las especies de Darwin? Entonces, donde el hombre vuelve y se queda así como loco, dice: oh my God. Pero es ateo. Por eso entonces, nosotros podemos ver cómo los que no creen en Dios mencionan a Dios a veces, incluso. O sea, es irónico, ¿verdad? Vea cómo lo agarró. Con solo eso. Ahora, en el año 1947, escuchen esto, voy a ver si lo logro explicar bien para que se vaya en una sola. En el año 1947 se tenía en copias del Antiguo Testamento, lo que es del Antiguo Testamento. Recientemente se han descubierto muchos manuscritos antiguos. Ponga atención con esto. En 1947 no se tenían copias del Antiguo Testamento, es decir, copias anteriores al año 895, es decir, no existen copias originales del 895 para atrás, no existen las originales. Del 895 para acá son copias. ¿Estamos? Porque creo que si no lo explico así me voy a enredar. ¿Me di a entender? Después de esas copias anteriores al 895 después de Cristo no existen. ¿Me doy a entender? De ahí para atrás no hay copias originales. ¿Ah? Lo dijo dos veces, creo que lo dijo dos veces mal. O sea, del 895 para atrás no hay originales. Ajá. A eso me refiero. Pero de ahí en adelante todos son copias. Y entonces no hay originales. No existen. Ni una sola. No, ya las originales no existen. Recuerden que lo iban escribiendo, que había escribientes que tenían que ir pasando una por una porque el material en el que se escribía se dañaba, se rompía y con el tiempo se iban dañando. Entonces así fue. Recuérdense que las copias que se encontraron en las cuevas de Qumran, que habían encontrado como 5.000 copias de esto y de Isaías y un montón, y que todas las compararon y todas son idénticas. No hay una que varíe, como que una coma está aquí pero la otra no, iguales. ¿Cuántos copistas? Recuerden que en ese entonces no había impresoras ni máquinas. Era gente que tenía que ir uno por uno haciendo copias de todo.
Aquí interesante. Ok, ya nosotros, como les dije, sabemos que las originales ya no existen, son copias de copias de copias de copias. Pero vean qué interesante lo poderoso que es el Señor. Dios es soberano y Dios ha preservado su palabra a través de estos miles de años. Y sin embargo, en los rollos que se descubrieron en el Mar Muerto o los rollos de Qumran, llamados, ojo, se llaman así por haberse encontrado en las cuevas situadas en Qumran, que es en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Estas fueron halladas muchísimas pruebas, tan así que al día de hoy se cuenta con más de 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Los últimos que se descubrieron creo que fueron los rollos del libro de Isaías, y que todos concuerdan casi que a la perfección con lo que nosotros tenemos en las Biblias. Entonces nosotros podemos tener la seguridad de que nosotros tenemos en nuestras manos la palabra de Dios tal cual. Vean lo que dice el versículo de Isaías 48. Ya tiene todo. Todo eso está guardado, ¿quién sabe dónde? No, sí, eso lo deben tener hay algunos que los tienen en museos y otros lugares que los guardan. Busquen por favor Isaías 48, por favor. Nunca le pregunten a Gran Bretaña, ¿Okay? nunca le pregunten al Imperio Británico cómo consiguió todos los conocimientos. ¿Cómo consiguió qué? Nunca le pregunten al Imperio Británico cómo consiguió todo lo que consiguió. Porque tiene un museo de eso. Ajá. ¿Qué perdón? Isaías 48. Sí, dale. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios nuestro, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Eso es algo, y oigo, esto es algo de Dios, algo que el Señor ha preservado. Ojo, aunque muchas personas han tratado de destruir la Biblia, nosotros podemos estar seguros de que la tenemos tal cual como Dios quiere que la tengamos. Segunda de Pedro 1:19. Otra persona que lea, por favor. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y los luceros de la mañana salgan en vuestros corazones. Vean qué bonito, nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿La palabra de quién? ¿La palabra del pastor Josué? ¿La palabra de Luque? No, la palabra de Dios. Ahora, ya nosotros recordemos que tenemos... Sí, que qué bonito es porque ahí no es solamente que uno la tenga que tener aquí, al final dice que la tenemos que Correcto. tener. Correcto. Ahora, chicos, con esto voy a terminar lo de la semana pasada, ya vamos a entrar a la iluminación. Pero ya nosotros tenemos más herramientas, tenemos, escuchen, diccionarios, tenemos Biblias interlineales, que vienen en el griego, vienen en el hebreo, vienen en español. En fin, nosotros tenemos un montón de herramientas. Entonces, para que hagamos uso de ellas, ¿verdad? Hasta aquí vamos a estar. Vamos a quedarnos con este punto ya ahora sí de la autoridad de las Escrituras y vamos a entrar a la iluminación. Entonces, para poder avanzar, dice, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la iluminación? Bueno, por iluminación nosotros podemos entender que es la obra que hace ¿quién? Que hace el Espíritu Santo. Vea que no lo hacen los pastores ni los maestros. Es la obra que hace el Espíritu Santo a favor del creyente para que nosotros podamos entender lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? En la iluminación que nosotros tenemos de la palabra de Dios, existen dos cosas importantes.
Número 1, la obra del Espíritu Santo. ¿Y la número 2 qué dice? Lo que el hombre hace en el sentido de interpretar la palabra de Dios. Correcto, lo que nosotros hacemos en el sentido, como le dijo Gustavo, de interpretar la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a comprender la Biblia? Por la iluminación. Así es como nosotros llegamos a comprenderla, por la iluminación del Señor hacia nosotros. Y vamos a ver 3 conceptos, no los vamos a estudiar porque ya los vimos, pero vamos a ver 3 conceptos, solo nada más para ver lo que es iluminación, pero sí los vamos a ver los 3, que son los más importantes, ustedes ya los conocen. El número 1 es la revelación. ¿Y qué era la revelación? Dios habla al hombre. ¿Ah? Porque Dios habla al hombre. Lo que Dios le revela al hombre. Es lo que está escrito, ¿se acuerdan? Es lo que ya está escrito. Todo lo que nosotros tenemos escrito, es lo que Dios nos ha revelado. Ya no se le puede añadir más nada, ¿verdad? No podemos hacer otro libro, no podemos escribirle otro capítulo, como apareció el de Esther, ¿verdad? 11 y todo eso. Bueno, hay algunas iglesias, por cierto, que usan, por ejemplo, ustedes sabían, por favor, busquen Hechos, vayan al último capítulo, por favor. Es que me da gracia porque cuando lleguen yo les voy a decir. Busquen Hechos 29, por favor. 29. Termina el 28, ¿verdad? Bueno, hay iglesias que utilizan Hechos 29. Busquen el libro de Hechos 29. Lo pueden buscar en internet. ¿En serio? Hay iglesias, escuchen, iglesias cristianas. Hay iglesias cristianas que utilizan Hechos 29 o le ponen al nombre o al evento, lo que sea, de Hechos 29. Recuerden que ya no le podemos agregar más nada. La revelación es todo lo que ya tenemos en nuestras Biblias, ¿verdad? En las manos. Pero busquen en Hechos 29. No, en internet, busquen. Y lo leen, lo ven. Número 2. La número 2, recuerden que ya vimos revelación. ¿Qué sigue? Dios se revela y Dios da la palabra a través de 3. Revelación. No, en el orden, porque si yo lo pongo en el examen y lo ponen así va mal. Revelación, inspiración. La inspiración, recordemos, no vamos a verlo, ¿verdad? No vamos a estudiar eso porque ya lo vimos, pero la inspiración tiene que ver con el método de registrar esa revelación. Es decir, Dios inspira a personas, a hombres o a mujeres de Dios, a hombres santos de Dios y les da la tarea les dio lo que es la revelación y es lo que ya nosotros tenemos escrito. Les revela y ellos escriben, ¿verdad? Eso es la inspiración. ¿Y luego qué sigue? Revelación, iluminación y... ¿Ah? Revelación, ya vimos inspiración y iluminación. La iluminación tiene que ver con el entender el significado de lo que está revelado. En palabras sencillas, la Biblia es lo revelado y la iluminación es lo que nosotros entendemos, lo de la Biblia, pero lo que el Espíritu Santo nos da a entender, que quizás sea lo más correcto decirlo, ¿verdad? Que es lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. La forma correcta de decirlo es: la iluminación es lo que el Señor nos da a entender de lo que está escrito. Y hay 2 maneras de vivir en este mundo. Hay 2 maneras. Hay 2 maneras. Una es iluminados por la palabra de Dios, y la otra es vivir en la oscuridad. Oigan esto, puede ser, ahí lo tienen en sus diapositivas, puede ser que alguien viva medio iluminado,
puede ser que alguien viva muy iluminado por la palabra, pero vamos a ver unos pasajes donde nosotros vamos a ver ese contraste. Lucas 1:76, por favor. Mientras lo van buscando les voy diciendo. Vamos a ver Lucas 1:76 y vamos a recordar que Dios, ¿qué hace? Dios va alumbrando nuestro entendimiento, va, por así decirlo, va a eliminar, como eliminándonos a nosotros, ¿verdad? Alumbrándonos y todo a nosotros cada vez más, y vamos entendiendo más, vamos entendiendo cosas, como dice, por ejemplo, el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que si ustedes no saben qué hacer en alguna situación, ¿a dónde debemos ir? A la palabra. Si ustedes necesitan luz, por así decirlo, ¿a dónde debemos ir? A la palabra. Que el Señor sí nos puede iluminar. ¿Qué dice Lucas? ¿Alguien que lo lea, porfa? Ya leyó Raquel, leyó Gustavo, creo que leyó David, ¿verdad? Falta por favor. 1:76, Lucas, por favor. Y tú, Señor, mío, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Hasta el 79, sí, es que no le dije. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de la muerte. Ajá. Falta una parte. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por camino de paz. Entonces, por lo tanto, en estos versículos, las personas que no tienen al Señor, ¿cómo están? ¿En qué? Están en tinieblas. Por eso cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, nosotros al principio no podíamos entender cuando nosotros no habíamos llegado al Señor, nosotros no podíamos entender lo que era la palabra. ¿Usted lo había entendido alguna vez, Gustavo? Antes. ¿Verdad que era difícil? Era sumamente difícil, no podíamos. Pero ahora que nosotros estamos de este lado, ¿verdad?, de la acera, por así decirlo, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, voy a decirlo por mí, cuánto tiempo desperdicié yo, ¿verdad? Tanto que me hablaban a mí de la palabra, me acuerdo cómo me predicaron, y yo no quise hacer caso. Y tan así que a veces, hasta a veces, vean, yo les soy sincero, hasta a veces yo me lamento de no haber conocido antes al Señor. Y me dicen, no, pues, y todo esto es interesante, ¿verdad? Pero ya ahora nosotros entendemos eso, la luz, ¿verdad? Nosotros que estamos en la luz debemos de ser pacientes para los que están en tinieblas. Porque nosotros estábamos antes, ¿en dónde? Estábamos en tinieblas, entonces debemos de ser pacientes. Aunque a veces cuesta, ¿verdad? Pero bueno, cuesta, pero hay que hacerlo. Y aunque a veces nos desesperamos y llegamos a conclusiones de por qué estas personas no logran entender, y a veces nosotros les predicamos la palabra de cierta manera, por así decirlo, incorrecta, y no somos pacientes, queriendo como forzarlos, ¿verdad? Pero recuerden que Dios sí es paciente para con los hombres. Él no quiere, dice la palabra, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces también debemos tener una actitud correcta. Vamos a otro pasaje, Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Este se los leo yo. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Ok, dice Jeremías capítulo 2, versículos del 4 al 6, dice: Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?
Esta es la condición, vamos a ver, en la condición en la que se puede vivir en la oscuridad o iluminados. ¿Estamos? Otro pasaje más, Salmo 107:10. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y mientras lo buscan, Salmo 107, versículo 10 al 11. Recordemos que el Señor Jesús dijo que las personas amaron, ¿se acuerdan que dijo? Que las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué eran? Malas. Y allí también el Señor hace contraste con el Salmo 107 del 10 al 11. ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte, porfa. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y viven, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ojo con esto. Gracias. Las personas que conociendo a Dios no le glorificaron como Dios y no le dieron honra, al final, ¿cómo terminan? Peor. Dice la palabra que aquella persona que fue libre de algún espíritu inmundo es liberado, pero si no se vuelve al Señor, dice que su postrer estado llegará a estar peor que el primero. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Luego el Señor Jesucristo le dice, por ejemplo, vete, no peques más, para que de esta manera no tenga o no vengan cosas peores. Por eso cuando el Señor Jesús le dice, como le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Por qué le dice que no peque más? Lo acabo de decir, para que no le vengan cosas peores, porque va a ponerse peor la cosa. ¿Ustedes alguna vez, recién convertidos, en algún momento dejaron al Señor? Yo sí. Y se pone fea la cosa, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo. Ajá. Se empieza a poner fea, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos rebeldes, vamos a vivir otra vez en tinieblas. Vamos a vivir otra vez aprisionados en la aflicción. Y como decía, hierros, ¿verdad? Decía aflicción y hierros. Eso decía, ¿verdad? Sí, aflicción y hierros. En aflicción y hierros. Vamos a ver ahora, chicos, algunas formas de oscuridad o de ceguera espiritual. Vamos a buscar Romanos 11, por favor. Romanos 11:1 y versículo 25. En realidad es todo, del 1 al 25, pero no lo vamos a leer todo porque si no, no salimos. Y aquí nosotros vamos a poder ver la oscuridad en la que se encuentra el pueblo de Israel. ¿Alguien que lea el versículo 1, por favor? 11:1. No. Capítulo 11, versículo 1 y versículo 25. ¿De cuál libro? De Romanos. Otra persona, por favor, busque Romanos 9:27 y lo tiene a la mano, porfa. Romanos 11:1 y después 25. Sí, por favor. Fuerte. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ajá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel el crecimiento en parte, hasta que haya entregado la plenitud de los gentiles. Ok, ojo, qué interesante. ¿Cómo se encuentra en este momento el Estado o el pueblo de Israel? ¿En qué? Endurecido, está en tinieblas. Está en tinieblas. Romanos 9:27, por favor. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. ¿Por qué dice esto la palabra? Porque el pueblo de Israel se encuentra en ceguera espiritual y en tinieblas. Otro texto, 2 Corintios 3:14. Otra persona que lo lea, por favor. 2 Corintios 3:14, por favor. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
queda el mismo velo no descubierto, del cual por Cristo es quitado. 15, perdón. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto por el corazón de él. Leen a Moisés y está el que puesto qué? El velo ¿De quién está hablando? de De Israel. Ajá. ¿Qué es lo que le hace falta hoy al pueblo de Israel? la luz. Estamos hablando de la iluminación. Le hace falta iluminación. Israel está que en ceguera espiritual, está en tinieblas. Entonces, ¿qué es la iluminación? Es entender la Biblia, y el pueblo de Israel, por ejemplo, sí sabe mucha Biblia, pero en términos generales no la entienden. Recordemos que nosotros antes estábamos en tinieblas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estaban ahí. ¿Se acuerdan? Todos nos acordamos. Vamos a ver Efesios 2:11, ya vamos a finalizar este tema. Efesios 2:11, otra persona que lea, no, este lo voy a leer yo, Efesios 2:11 al 12, lo leo yo, me dicen cuando lo tienen. ¿Me dicen? ¿Sí? Efesios 2, del 11 al 12 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais, ¿sin quién estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin ¿quién? Sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaba Gustavo, Raquel, Luker, Rose, Josué, David, Estefanía antes? ¿Cómo estábamos? Dios, Sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, y estábamos en tinieblas. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Una vida vacía. No teníamos sentido de vivir, hacíamos lo mismo que los demás, imitábamos, ¿verdad? O anhelábamos cosas que el mundo ofrece, pero en realidad no teníamos la luz del Señor. Mateo 4:14, por favor, y con esto vamos a finalizar esta lección. Mateo 4:14 al 16, por favor, ¿quién la lee? No se peleen todos, ¿verdad? Solo uno la va a leer, por favor. Solo uno. ¿Quién la tiene? Ah. Del 14 al 16, 4, 14 al 16. Por favor. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Con esto terminamos y ya vamos a la segunda lección. Así que Dios nos ha iluminado por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, correcto. Por medio también de su palabra, no está equivocado. También de su palabra, por la obra del Espíritu Santo. Tomemos café. te lavamos.